de Dios y la Patria, se abre esta sesión. ¿Tú no decís? Ya. El señor secretario da la lectura de la cuenta. Gracias, señora presidenta. Se han recibido los siguientes documentos para la cuenta. Se trata de 4 reemplazos en esta oportunidad. El diputado señor Guillermo Ramírez será reemplazado por el diputado Juan Manuel Fuensalida. El diputado señor Gabriel Silver será reemplazado por el diputado señor Víctor Torres. El diputado señor Alejandro Santana será reemplazado por el diputado señor José Miguel Castro. Y el diputado señor Tucapel Jiménez será reemplazado por la diputada señora Loreto Carvajal. Terminar la lectura de la cuenta, señora presidenta. Perfecto, muchas gracias, secretario. Palabras sobre la cuenta. Puntos varios. ¿Tenemos alguna información sobre el estado de salud del diputado Jiménez? Que yo sé que se está reemplazando hace tiempo, no sé si usted lo tiene o alguien. Mire, yo no tengo el más reciente, pero a lo mejor la diputada Loreto Carvajal nos puede dar noticias. Desde luego mandarle salud al diputado Tucapel Jiménez, que ha estado siguiendo este debate. Él está ya en su casa, fue dado de alta y sigue en franca mejoría, así que esperamos tenerlo pronto acá. Una muy buena noticia. Yo creo que le ha ayudado muchísimo a él estar en casa tranquilo y no tener que... Fuera de broma, me alegro mucho, le tenemos gran aprecio y cariño al diputado Jiménez. De todas formas. Bueno, perfecto. Si no hay más puntos varios, ¿no? Perfecto. Entonces pasamos a la votación que teníamos pendiente el día de ayer respecto al cierre del debate. No, se inicia la discusión, no la votación. Es que teníamos lo que pasa, diputado Melero, teníamos la votación pendiente del cierre del debate. Eso es lo que estaba pendiente el día de ayer. Así que ponemos en votación el cierre del debate. Señor Barros. Señora Cariola. A favor. Señor Guiguren. Señora Carvajal. A favor. Señor Melero. Señor Orsini. Señor Fuensalida. Señor Saavedra. Señor Castro. Señor Sauerbaum. Señora Sepúlveda. Señor Torres. Señora Yomans. A favor. 7 votos a favor, 6 votos en contra. Cerrado el debate. Perfecto. Entonces ponemos en votación el artículo transitorio. Señor Barros. Presidenta, Sí. en la reforma de pensiones, durante largos meses discutimos respecto de los impactos que puede provocar en el mercado del trabajo el aumentar con cargo al empleador un 4 que puede terminar siendo un 5% de mayor ingreso, pero que va destinado a la capitalización individual. Esto atendiendo a los impactos que puede provocar en el empleo para efectos de hacerlo y aplicar una gradualidad. Este proyecto no solamente hace que sea un 4 o un 5%, sino que le introduce un mayor gasto en torno al 12%, y por lo tanto, y son de las diferencias sustanciales que tiene este proyecto con el proyecto del gobierno que está radicado en el Senado, el hecho de, para poder cuidar la situación de empleo, establecer una gradualidad. Y por lo tanto, yo lamento profundamente que este proyecto le indague un 12% de aumento a los costos de quienes generan los empleos, y que por lo tanto en esta ocasión se aplique sin ningún tipo de gradualidad, pensando no en aquellas personas que tienen empleo, sino que en aquellas personas que no van a tener empleo, producto que eventualmente lo pueden perder en la aplicación bajo la forma que está establecido en el proyecto y sin tener ninguna intención, dado que retiraron las indicaciones, de poder establecer algún grado, y valga la redundancia, de gradualidad en aras de poder establecer una protección sobre el empleo. Así que mi voto es no. Gracias. Señora Cariola. Presidenta,
Yo también voy a argumentar mi voto. Bueno, este artículo transitorio es un artículo muy importante, básicamente porque es el artículo que establece que bajo ninguna circunstancia se va a disminuir las remuneraciones de los trabajadores y trabajadoras por la aplicación de este proyecto de ley que pone límite a la jornada laboral semanal en horarios de trabajo, en la hora de trabajo de la jornada laboral semanal. Nosotros creemos que este es un proyecto, y tal como lo hemos dicho en toda la discusión, muy importante para los trabajadores y trabajadoras de este país. Esperamos que pueda seguir en su tramitación cada uno de los pasos que nos hemos propuesto, a pesar de todas las trabas que se ha tenido en su proceso de tramitación, a pesar de las complejidades que hemos tenido en el día de ayer, en que intentamos llevar adelante una votación democrática y que lamentablemente, producto de todas las trabas y las maniobras dilatorias que vimos en esta comisión, no pudimos llevar adelante. Hoy lo estamos pudiendo terminar. Efectivamente retiramos varias de las indicaciones que vamos a reponer en sala. Y hay una indicación en particular que, a pesar de que el diputado que me antecedió dice que no estamos contemplando la gradualidad, ayer lo anunciamos. Y sí, contemplamos gradualidad. Y vamos a contemplar una gradualidad que hemos no solamente acordado de manera transversal dentro de la oposición, sino que también la hemos conversado con las pequeñas y medianas empresas en la búsqueda de encontrar un acuerdo que nos permita caminar no solamente de la mano de los trabajadores y trabajadoras, sino que también de la mano de las pequeñas y medianas empresas. Porque queremos que este proyecto sea viable, porque de ninguna manera hemos pensado que esto sea un punto político como lo han planteado algunos, sino que sea realmente un proyecto de ley que pueda ser ley de la República. Y a pesar de que nos han amenazado con llevarlo al Tribunal Constitucional, vamos a hacer todos los esfuerzos posibles porque este proyecto de ley sea ley de la República y esperamos que este gobierno deje su tosudez de lado y que realmente escuche y no se equivoque de la forma en que ya lo hizo en otra oportunidad. El año 2011, cuando muchos de nosotros luchábamos en la calle porque la gratuidad de la educación fuera posible y nos decían incluso los expertos que no era posible, nosotros decíamos que sí y que era necesaria. Y hoy día es realidad. El presidente Piñera en esa oportunidad se equivocó tajantemente y hace algunos años atrás tuvo que decir: la gratuidad de la educación no tiene vuelta. Yo espero que en algunos años más el mismo presidente Piñera y quienes lo siguen en su gobierno tengan que volver a decir: ya no vamos a retroceder en la reducción de la jornada laboral, a pesar de que hoy día se estén negando a ello. Así que en este mismo artículo transitorio yo obviamente lo quiero no solamente respaldar, sino que decir que vamos a reponer las indicaciones que hemos tenido que retirar para poder viabilizar la tramitación en este primer trámite en la comisión y anunciar de que vamos a incorporar la gradualidad en la sala en el trámite que esperamos sea lo antes posible. Gracias, Presidenta. Gracias, diputada. ¿Cómo vota, señora Cariola? Dije que a favor. Señora Eguiguren. Presidenta, primero que todo quiero hacer reserva a constitucionalidad debido a que esta indicación es exclusiva del presidente de la República, por dos razones, que está considerada en el artículo 65, número 4 y número 3 de la Constitución. Primero, altera el cálculo de base de las remuneraciones. Y segundo, interfiere en la administración financiera y presupuestaria del Estado. Rebaja a 30, hoy día este proyecto estaría alcanzando a más de 14.000 contratos del gobierno central, sin considerar ni a las universidades, ni a las municipalidades, ni a las empresas públicas. Rebaja de 37,5 a 37,5 horas la jornada, pero no modifica las remuneraciones de los trabajadores. Presidenta, este contrato disminuye de 45 a 37,5 con un costo de un 20%. Y si lo hiciera realmente como va a ocurrir en la práctica, no a 37,5, sino a 35 horas,
porque en la práctica las empresas no entregan media hora exacta, esto va a tener un costo de un 30%. Yo de verdad que aquí llamo a la sensatez. Hemos dado un espectáculo triste en el día de ayer, donde no se ha dejado hablar, donde hay un abuso del reglamento, donde el cierre del debate pasó a ser un comodín para evitar una discusión. No me digan ahora que existe un legítimo interés por mejorarle la calidad de vida a los trabajadores de Chile. De verdad que aquí lo que existe es un interés por aparecer en los diarios, en la prensa, y lo hacen muy bien. Y yo los felicito porque tienen una destreza comunicacional increíble, pero así no se le mejora la calidad de vida de los trabajadores. Y yo llamo a esa oposición sensata, constructiva, esa oposición que siempre ha estado poniendo el interés de Chile por sobre los intereses personales, a que no ocupen esa mayoría transitoria que tienen hoy día para pasar la planadora y generarle un costo a los trabajadores de Chile que después va a ser difícil de revertir. Espero que algún día la sensatez llegue a Chile, ya sea en el Senado, ya sea en el Tribunal Constitucional o en el veto presidencial, pero digamos las cosas como son, no le tengamos susto a la verdad. Este proyecto es inconstitucional, es un mal proyecto, nació inconstitucional y así hay todo. No ha tenido el mínimo interés la oposición de lograr acordar, llegar a acuerdos, negociar para hacer de esto un buen proyecto. Diputado. Termino, Presidenta. Quiero decirles a todos que de verdad hemos perdido una oportunidad de lujo de dar una buena señal a Chile. Lo que hemos dado hoy día como Congreso, como Comisión de Trabajo, es una señal pobre y triste que lo único que hace es que la gente se siga alejando de nosotros. ¿Cómo vota, señor Iguren? En contra. Señora Carvajal. Gracias, voy a fundamentar también mi voto. Sin duda que en estos minutos, cierto, que se nos dan para justificar, se hace imposible graficar lo que la gente además ha podido percibir. Hemos vivido lamentablemente un espectáculo patético por parte de Chile Vamos, y lo digo así porque si bien nosotros estamos en una instancia legislativa que es de suma importancia, que se guía por los vecinos, vecinas y por los miles de trabajadores, millones de trabajadores que hoy día están expectantes y apoyando este proyecto desde la calle, desde la ciudadanía, es imposible no pensar que la dilación injustificada, por cierto, hasta grosera por parte de los diputados, como ocurrió ayer, no solo frente a la presidenta, sino frente a una instancia que nosotros como Parlamento debemos cuidar. Sin duda que aludir constantemente al reglamento nos lleva a pensar que el reglamento debe ser conocido y, por cierto, debe ser respetado por todos. No debe ser operado de forma mañosa ni tampoco en prácticas como las que vivimos ayer de una manera de verdad, sin duda, lamentable. Lo digo así porque hoy día nos toca justamente mirar el bienestar de los trabajadores y trabajadoras del país con un horizonte que busca justamente generar condiciones y garantías mejores. ¿Quién podría negar en esta mesa, sino que la Comisión del Trabajo y sino este proyecto ha sido enfocado de manera total a mejorar las condiciones hoy día en una jornada que permita generar calidad de vida, que permita dar dignidad? No solo a aquellos que pueden a lo mejor tomarse vacaciones, que tienen los recursos suficientes para tener elementos y oportunidades de distracción. Estamos hablando de los millones de trabajadores que son parte de este país, que no solo miran y aspiran a tener pensiones mejores, a tener una remuneración mejor, sino que tener también una jornada que les permita tener una vida digna. Y en ese sentido creo que hoy día, a propósito de un código laboral del año 80, donde las modificaciones que se han hecho no se justifican por las condiciones de vida que hoy día tenemos, en donde hay que hacer una revisión completa de la legislación, sin duda que en este elemento creo que aquí no puede haber sino un consenso mayoritario, una mirada de Estado que busque justamente abocarse a cómo tener hoy día una jornada justa lleva a tener, insisto, dignidad para los trabajadores y trabajadoras.
Y en lo referente a lo que me compete, por supuesto, justificar en este artículo, sin duda que esas modificaciones no pueden perjudicar en lo más mínimo las remuneraciones de los trabajadores. Creo que hoy día ya es mucho lo que deben resistir con sueldos mínimos, con sueldos miserables, como para comprender y entender que una jornada que va por lo menos en el sentido de la justicia del tiempo no se vea traducida a un menoscabo económico. Y creo que este artículo justamente va orientado hacia allá. Sin duda que quedan abiertas, lo ha dicho la diputada Cariola, las indicaciones que presentaremos en salas que tienen que ver justamente con la gradualidad y cómo se incorporan no solo a las pequeñas, a las medianas, a las microempresas, sino que también a las grandes empresas, en donde va a haber una gradualidad sin duda para que se puedan incorporar a este mecanismo, que en la mayoría de los casos, lo hemos constatado, señora Presidenta, por su intermedio de los colegas, que tiene una sintonía, diría, magnífica en el resto de la ciudadanía, y en ese sentido yo creo que este Parlamento no está llamado a hacer las cosas o a venir haciéndolas como siempre se han hecho, está también llamada a cambiar las reglas. Por eso mi voto es a favor y, por cierto, absolutamente de acuerdo con este proyecto de ley. Gracias, Presidenta. Señor Melero. Fundamental mi voto, señora Presidenta. Mi voto es contrario, es no. Y tiene que ver, Presidenta, con la constatación de que esta es una reforma que no está avanzando en una forma adecuada, ni dentro de los márgenes que la Constitución y la ley nos permite, y que por una mayoría que hoy día tiene la oposición han hecho permanente de su actuar que por mayoría hacen constitucional lo que claramente es inconstitucional. Eso está socavando las bases de nuestra institucionalidad. Es un mal camino para Chile. No puede ser que hagamos caso omiso de los límites que la ley nos establece respecto a aquellas materias que podemos tener iniciativa y aquellas en que no. Las propias mesas de la Cámara de Diputados han sido contradictorias en el sentido de plantear inadmisibilidades y la mayoría de las salas las revierte. Aquí la misma vicepresidenta Loreto Carvajal declaró inconstitucional una iniciativa de ley en esta materia. Así es, una moción planteada por diputados de Chile Vamos fue declarada inconstitucional, y ahí sí que la sala dijo que también lo era, porque a la izquierda, cuando le conviene, la Constitución a su favor la hace constitucional, y cuando no, la avala en todas las materias. No puede ser ese doble estándar. Yo llamo a los diputados a reflexionar. No es un buen camino que sigamos legislando a espaldas de lo que la legislación chilena nos plantea, nos obliga y que juramos cuando asumimos comprometer, respetar y hacer. De manera tal de que esto de festinar la constitucionalidad o de hacer caso omiso de ella, estimados colegas, no es un buen camino para Chile. Y por eso que esta es una reforma que avanza con forceps. Hoy día nadie está muy contento con esta reforma. Nadie está muy contento. Uno mira a las pequeñas y medianas empresas, no están contentas. Reclaman del procedimiento, señalan que no han sido escuchadas. Los que generan el empleo en el país no ven con buenos ojos con esto y lo ven con preocupación, no porque sean egoístas y mezquinos, no porque no quieran mejorar la calidad de vida de sus trabajadores, porque sencillamente están sumando y dicen, claro, la reducción de la jornada laboral me va a aumentar la planilla en un 12,5%. La obligación de pagar el 4% de la previsión a mis trabajadores me va a subir unos otros 4 puntos. El seguro de dependencia 0,2. La gratuidad de sala cuna me va a costar. ¿No han meditado acaso ustedes, parlamentarios de izquierda, que dicen tener tanta sensibilidad social, lo que significa aumentarle en un 15% la planilla de salario a un pequeño empresario? No hay un solo estudio que ustedes hayan hecho. En eso la diputada Carol Cariola, por su intermedio presidente, ha sido la única diputada honesta que le dijo al país: no tenemos estudio alguno que avale nuestro proyecto. La felicito, diputada. Pero su honestidad tiene un diagnóstico lapidario de la desprolijidad con que ustedes actúan. Porque nadie puede con tanta desfachatez decirle a Chile que presenta un proyecto que no sabe los efectos negativos que puede tener. Hay que ser muy desfachatados para actuar de esa forma y tener para encima la holgura para venir aquí a defenderlo. Ya, diputado, está Entonces, en el tiempo. Presidenta, ¿he terminado mi tiempo? Sí. Voto que no, porque es inconstitucional, es inconveniente para el país seguir avanzando en una materia con tanta irresponsabilidad. Señora Orsini. También voy a fundamentar mi voto, Presidenta, y más honestamente, más que el voto de este artículo transitorio en particular, quisiera referirme a la situación de la constitucionalidad de este proyecto, porque la verdad es que en este año y medio que llevo siendo parlamentaria, cada vez
que presentamos una indicación, cada vez que presentamos un proyecto de ley, se le busca la quinta pata al gato para establecer una inconstitucionalidad. Y lo cierto es que el argumento de inconstitucionalidad en este caso no tiene un asidero en la Constitución, que tanto defiende la derecha, ni tiene tampoco asidero en la jurisprudencia del mismo Tribunal Constitucional, porque quisiera leer, Presidenta, una sentencia del Tribunal Constitucional que señala lo siguiente. Esta sentencia es en virtud de la presentación de un proyecto de ley que establecía que los delitos cometidos por menores de edad tenían que cumplirse siempre en reclusión cerrada. Entonces el Tribunal Constitucional, Presidenta, dice que a mayor abundamiento, el hecho de que la menor libertad de que pueda gozar el juez en virtud de la aplicación de la nueva norma aprobada en el artículo tanto, implique un aumento de la población adolescente bajo sistema de reclusión y, por ende, del gasto de infraestructura y de personal ligados a la administración de los recintos de reclusión, constituye un eventual efecto colateral de la moción parlamentaria aprobada que incide en la política carcelaria del país, pero que no puede, sin embargo, afectar su constitucionalidad. Si se llegase a una conclusión contraria, significaría que ningún parlamentario podría iniciar proyectos de ley que aumenten la penalidad de delitos o incluso crear nuevos tipos penales que importen privación de libertad, considerando el aumento consiguiente del gasto que ello puede implicar. Esto, Presidenta, es exactamente lo mismo. Acá existiría un daño colateral, un gasto colateral, pero no es un gasto directo en la administración del Estado. Y ni la Constitución lo establece de la manera, ni la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Entonces, la verdad es que resulta agotador estar defendiendo la constitucionalidad de cada una de las indicaciones, de cada uno de los proyectos de ley, porque todo proyecto de ley incide de alguna manera, directa o indirecta, en el gasto público. Y en este caso, es de manera absolutamente indirecta, Presidenta. Por tanto, sería absolutamente constitucional, de acuerdo a la Constitución y de acuerdo a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Eso, Presidenta. Mi voto es a favor. Perfecto. Señor Fuenzalida. Muchas gracias. Voy a fundamentar mi voto también, señora Presidenta. La verdad es que leyendo este artículo transitorio, uno se puede dar cuenta que acá la letra escapa a la realidad, ¿ya? Yo creo que lo utópico, lo teórico, muchas veces no calza con lo que ocurre en la realidad. Sin duda que este artículo transitorio, al establecer una obligatoriedad respecto de lo que va a ser el futuro sueldo de los trabajadores, sin duda que va a significar un impacto en el empleo. Va a significar un impacto, como lo decía mi colega Melero, porque la pyme, el empresario, va a tener que optar entre mantener sueldos con estos costos o bien bajar sus costos. Y eso es lo que ocurre en la realidad. Porque al final del día, cuando se es pyme, ¿ya?, o cuando se es empresario, en todo ámbito, porque uno incluso cuando ejerce la profesión tiene que manejar sus costos, va a tener que optar por modificarlo, ¿ya? Por lo tanto, creo que este artículo transitorio, por mucho que quiera defender al trabajador, como lo están diciendo acá los diputados de la izquierda, lo único que va a hacer es cambiar las condiciones. Hoy día se generan 150.000 empleos al año. Y no es suficiente. No es suficiente porque todavía hay mucha gente desempleada. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es todo lo contrario a los que queremos, que la gente pueda tener más trabajo, pueda mejorar sus condiciones económicas, pueda mejorar su calidad de vida. Y esto hace justamente lo contrario. Respecto a la constitucionalidad, creo que por suerte existe un tribunal constitucional que es especializado y que va a poder ver esto cuando se hagan la reserva y cuando se presenten las respectivas reclamaciones, ¿ya? Pero creo que aquí el tema de la constitucionalidad y de cómo se ha vulnerado la reglamentación interna del Congreso nos deja a todos bastante atónitos. Estas son las reglas del juego y hay que respetarlas. Acá las mayorías no pueden estar por sobre lo que son nuestras normas legales. Así que desde ese punto de vista, Presidenta, yo voy a votar en contra de este artículo. Perfecto. Señor Saavedra. Voy a hablar desde la irresponsabilidad, desde la falta de racionalidad, pero ¿sabe qué? De aquellos que en nuestra vida, nuestra convicción de justicia social nos guía.
Soy de aquellos que se recuerda de 1886 y pareciera ser que muchos aquí no saben lo que ocurrió en aquel tiempo. Allí se levantó la demanda de las 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas de recreación. Y por eso 11 dirigentes sindicales pagaron con su vida en la horca. En Chicago, no se olviden de eso, han pasado 4 revoluciones industriales y aún no nos damos cuenta de la necesidad de hacer justicia social en el país. Aquí, siempre, por su intermedio, Presidenta, el diputado Melero se aferra a la Constitución, una Constitución que no establece ni libertad para aquellos que trabajan porque son sometidos a un sueldo promedio de 379.000 pesos, según el INE de hace unos días. Con eso no se puede vivir dignamente. Por eso que buscamos este camino de mejorar las leyes, de mejorar la forma en que los trabajadores del país pueden vivir mejor. A partir de eso es que se levanta este proyecto. Y sepan ustedes que también somos capaces de entender la pequeña, mediana y microempresa y también la gran empresa, porque tiene que darse una relación distinta en el país. Y por eso es que tenemos el acuerdo, y lo vamos a hacer en la sala, de presentar una gradualidad distinta, de 5 años, para la aplicación de este proyecto. Y al mismo tiempo, un tiempo suficiente y necesario para que la gran empresa se adecúe en esto. Y sobre la constitucionalidad, ¿a quién le cabe? Sino al patrón, al dueño de la empresa, organizar el trabajo. No es el trabajador el que organiza la forma dentro de las empresas, ni tampoco será un parlamentario de los que componemos las comisiones de trabajo tanto de esta Cámara como en el Senado, sino que simplemente serán los hechos, la fuerza como estos organizarán de mejor forma el país. Pero quiero advertirle a todos, la situación que vive el país no es de las mejores y por tanto la inestabilidad se aproxima, porque la economía, así como nos pasa en la cuenta que no quieren Venezuela, nosotros tampoco queremos Argentina, estimados. Nosotros no queremos una economía como la Argentina, que es un gobierno de derecha, y ustedes están llevando al país hacia eso, porque han sido ineficientes e inoperantes en eso, y por lo tanto el país no puede pagar condiciones de aquellos que en la derecha se refugian con proyectos que solo traen inestabilidad y precarización del empleo. Por lo tanto, yo llamo a la cordura, llamo a la racionalidad, llamo a la reflexión profunda a todos los que componemos este Parlamento. En situaciones como esta no cabe más que un acuerdo, que un pacto social para poder resolver estos problemas de fondo y dar tranquilidad y serenidad a la sociedad, que eso es lo que busca de nosotros. Y además se da en un momento bastante complejo para el ministro del Trabajo, un ministro del Trabajo que tiene un 35% de adhesión popular. Eso marca y condiciona lo que hoy día se está dando acá. Por tanto, la legitimidad la tenemos quienes buscamos la justicia social para los chilenos. Por eso mi voto es a favor de este proyecto y de este artículo transitorio. Perfecto. Señor Castro. Voy a justificar mi voto. La verdad es que va a ser solamente una pequeña intervención porque yo no pertenezco a esta comisión, pero por supuesto no puedo estar exento de esta discusión. La verdad es que primero que todo discrepo completamente de la diputada Orsini de decir que no tiene costos directos. La verdad es que sí, tiene costos directos perfectamente. Con respecto a esta discusión que se ha dado y en específico esto, me parece insólito que no se hayan escuchado a 10 organizaciones, dentro de ellas CONAPYME. Me parece insólito que se hable con muy buenas intenciones. Yo no dudo de eso, pero quien paga con estos costos son justamente ellos. Y a ellos no se les ha permitido escucharlo, a ellos no se les permitió expresar cuáles son los costos reales que tiene y cómo poder modernizarse en ese sentido. Así que mi voto va completa y absolutamente en contra. Gracias. Perfecto, sigamos con la votación. Señor Sauerbaum. Gracias, presidente. Voto en contra de esta iniciativa. Pero me quiero alegrar de algunas palabras que aquí se han dicho, porque se ha reconocido que el proyecto necesariamente tiene que tener gradualidad, cosa que el proyecto inicial no tenía, porque no nos olvidemos de que el proyecto inicial tiene 2 líneas, sin ningún otro fundamento que esas 2 líneas muy pobres. Segundo, informarle a los diputados que me antecedieron, sobre todo a la diputada Cariola por su intermedio, presidente, que no se pueden reponer las indicaciones que se retiraron de aquí, por lo tanto tendrán que presentar otras nuevas. Así que no cometamos el error de volver a repetir eso. Con respecto a las pymes, a mí me gustaría que también se aclarara públicamente con quién se juntaron de las pymes, porque las pymes dicen que no se han reunido con ellos, ni con la CONAPYME, ni con la UNAPYME. Entonces sería importante saber si efectivamente se está diciendo la verdad o se está utilizando el nombre de las pymes para poder justificar un mal proyecto.
En cuarto lugar, se ha rechazado permanentemente el rol del Tribunal Constitucional. Yo quiero recordar nuevamente que el Tribunal Constitucional fue instaurado en el gobierno del presidente Allende el año 70. Quien más utilizó el Tribunal Constitucional fue Salvador Allende, a quienes ustedes admiran mucho, tienen polera y bandera y chapita, y por lo tanto nosotros creemos que es legítimo poder utilizarlo. Y respecto de que lo que dice la diputada Orsini por su intermedio, presidente, de que no tiene costo directo este proyecto, hay 14.000 trabajadores que dependen del Código del Trabajo, que dependen del Estado directamente. Por lo tanto, la remuneración se la paga el Estado directamente. Yo no entiendo no puedo entender cuál es su argumento, diputada. Y por último, presidenta, decir que la verdad que nosotros estamos preocupados porque es un proyecto que nosotros inicialmente nos abstuvimos porque efectivamente sentimos que hay que hacer una rebaja horaria. Pero primero tiene que tener una flexibilidad en el tiempo y me alegro de que aquí haya conciencia de que hay que hacerlo gradualmente para no afectar a nuestras pequeñas empresas, impactándole con un 15% en sus costos, pero también me preocupa de que todos los rubros, sin excepción, estén incluidos considerando la gran cantidad y diversidad de trabajos que hay en Chile. Por lo tanto, no queda otra cosa que aunar posiciones respecto a esto. El tema constitucional lo resolverá el Tribunal Constitucional y el primer día nosotros dijimos que este proyecto no estaba dentro de las normas y hemos transgredido una norma una y otra vez, lamentablemente, presidenta, y finalmente no creemos que de esta manera los trabajadores se vayan a ver beneficiados. Esperamos nosotros que la sala pueda corregir este proyecto y podamos seguir avanzando en mayor flexibilidad laboral y en mayor rebaja horaria, pero dentro de la norma constitucional. Gracias, presidente. ¿Cómo vota, señor Sagüero? Señora Sepúlveda. Muchas gracias, presidente. Mire, a mí me pasó hoy día algo extraño hoy día en la mañana porque venía camino para acá y alguien me toca la ventana del auto y me dice que baje el vidrio, ¿verdad? Y lo bajé. Entonces me dice, diputada, fuerza, ¿verdad? Fuerza. Ánimo. Yo soy un trabajador y este proyecto, ¿no es cierto?, nos gusta y nos da esperanza. Y de verdad que no voy a decir lo que me dijeron de los otros colegas, pero no lo voy a decir en esta sala, lo voy a decir después en privado. Pero sí decir que fue una cosa de optimismo y de ganas y de venir a votar hoy día. Y yo creo, por su intermedio, presidenta, al ministro, yo creo que estamos en una tremenda oportunidad y ojalá se entienda así. Ojalá estamos en una tremenda oportunidad y una tremenda oportunidad de hacer una inflexión de cómo podemos hacer un desarrollo distinto en este país. Mire, cuando uno escuchó a las pymes, porque del 16 de abril que estamos escuchando, ¿no es cierto?, en este congreso y en esta comisión. Mire, cuando uno dice capacitación para las pymes, 1.5 el presupuesto del CENSE. Cuando uno dice la posibilidad de comercialización, tenemos un 3% de las pymes que hoy día se exportan, un 3% que exportan. Cuando uno dice menos del 30% de las pymes están hoy día bancarizadas regularmente, menos del 30% de las pymes. Cuando uno dice dan el 50% del empleo, pero tienen el 14% del PIB de nuestro país. Díganme que no, esa es una oportunidad, porque si queremos hablar de productividad, este es el minuto. Este es el minuto de hablar de productividad. Entonces, cuando nosotros colocamos el dedo en la llaga de decir bajemos de 45 a 40, ¿qué es lo que estamos haciendo? Colocando el dedo en la llaga, ¿qué es lo que hacemos? Catalizar una discusión. Y la catalización significa cómo hablamos de productividad. Pero en serio, no le tengamos miedo a estos procesos. Y cuando me dicen, mira, aumentamos el 5, el 14 y vamos, pero lo hemos dicho en todos los tonos, lo vamos a hacer con gradualidad y yo quiero aquí plantear, la democracia cristiana ha hecho un buen trabajo en eso. Pero ¿sabe, presidenta? Yo creo que si no somos capaces de discutir hoy día qué es lo que significan las pymes como motor de desarrollo en este país, y eso es lo que hace este proyecto, cataliza esa posibilidad. Mire, yo creo que los temores fueron del siglo pasado. Y cuando uno ve los discursos del siglo pasado, es exactamente lo mismo que está ocurriendo hoy día. En cambio, si somos inteligentes, si somos capaces de tener una visión distinta de cómo hacemos un desarrollo focalizado en las pymes que dan el 50, el 60% del empleo y hacemos que ellas sean capaces de crecer armónicamente con una batería de proyectos que las impulse, vamos a llegar a un proceso como corresponde. Yo voy a votar favorablemente, presidenta, pero además favorablemente pensando en los trabajadores, pensando también en el desarrollo del país, no en esta cosa de desmoronamiento, ¿no es cierto?, de las instituciones y de la economía, ¿no es cierto?, de
este país. Yo estoy muy contenta hoy día, yo creo que podemos hacer un trabajo espectacular si centramos el tema en la productividad y centramos el tema en el desarrollo y en los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Muchas gracias, Presidenta. Perfecto, diputada. Su voto a favor. Señor Torres. Muchas gracias, Presidenta. Yo quiero decir dos cosas. La primera, que me estoy profundamente extrañado respecto de esta interpretación extensiva que se hace a la constitucionalidad del proyecto. Más aún cuando tenemos limitaciones que hacen que la labor parlamentaria sea bastante, digamos, exigua desde el punto de vista de la capacidad que tenemos de presentar proyectos de ley. Lo que hace en definitiva esta interpretación, a mi juicio, es simplemente profundizar en un presidencialismo, a mi juicio, monárquico que sí le hace mal y sí desestabiliza la institucionalidad del país. Dicho esto, quiero decir dos cosas. Primero, este es un proyecto de ley que a nuestro juicio como democracia cristiana lo que hace es venir a humanizar la jornada laboral. Nosotros estamos plenamente convencidos de la necesidad de disminuir las horas, obviamente, de la jornada laboral, porque entendemos que esto va en directo beneficio de los trabajadores y, por cierto, también de su familia. En segundo lugar, la democracia cristiana ha presentado una indicación que va a ser discutida, entiendo, en sala, que lo que hace es precisamente hacerse cargo respecto de la gradualidad de este proyecto de ley, estableciéndose un acuerdo conversado con la SECH ayer para clarificar con quienes hablamos, también se conversó esto con la CONUPIA, y que establece una gradualidad de 5 años, 1 hora por año, y en el caso de las empresas por sobre las 75.000 UFs, una gradualidad de 1 año para la entrada en vigencia de este proyecto de ley. Eso es lo que nos parece, dentro de esta definición del proyecto de ley, sensato. Para nosotros este es un proyecto de ley sensato, ya que hemos caído en la calificación y adjetivamos, digamos, este proyecto de ley, es sensato y es completamente razonable que esto se haga en esta gradualidad. Y por último, yo tengo que clarificar, soy diputado de Puerto, una aseveración que aquí se hizo respecto de cómo afectaría este proyecto de ley a los trabajadores portuarios. Pues bien, fueron los mismos trabajadores portuarios los que el día de ayer responden a esta situación. En el punto 3 de su declaración dicen: el ministro, al citar a los y las trabajadoras portuarias eventuales, da muestra de su desconocimiento de la ley. En efecto, como señala el artículo 137, letra B del Código del Trabajo, los eventuales tienen contratos de jornada diaria, por lo que no se verían alcanzados por la reducción de la jornada semanal. La invitación es a ser responsable con lo que se argumenta y en especial con los trabajadores portuarios del país. Es por esto que apoyamos que exista debate parlamentario sobre jornada de trabajo y su reducción. Finalmente, señalar que para la Unión Portuaria de Chile sigue estando pendiente el debate sobre negociación colectiva por rama y obviamente respaldan plenamente este proyecto de ley. Yo quiero clarificarlo, porque este es un tema que obviamente tenemos que colocar en la mesa, pero con los datos reales y obviamente con lo que los mismos trabajadores están planteando respecto a esta materia. Por esta razón, Presidente, yo voto a favor. Perfecto. Presidenta. Sí, yo también voy a justificar mi voto. Me gustaría, en primer término, aclarar algunos dichos que acá se han emitido también el día de ayer respecto a que no hemos escuchado a los distintos actores. Acá en esta comisión se escucharon a 24 actores que representaban a distintos sectores, gremios, actores sindicales y también académicos. Así que, por favor, evitar las mentiras. Acá se ha dicho mucho y quieren engañar a la ciudadanía, pero la ciudadanía no es tonta. La y los trabajadores no son tontos. Quieren reducir su jornada laboral porque saben que la única manera de garantizar un bienestar y calidad de vida. Eso es lo que se busca detrás con este proyecto. Y aquí me gustaría también aclarar un punto. Se ha dicho que no nos juntamos con las pymes. Por favor. O sea, el día de ayer lo anunciamos también, nos juntamos con la SECH, nos comprometimos a una mesa de trabajo para avanzar en puntos que lamentablemente no se han avanzado tampoco desde el gobierno. Lamentablemente está pendiente la implementación de la ley de pago a 30 días. Está pendiente por la dictación de una resolución del Servicio de Impuestos Internos. ¿Y qué se hace frente a eso? Tenemos que también tomar un rol como actores políticos. Yo pediría en esto al gobierno también que se incluya dentro de la mesa.
Nosotros necesitamos avanzar en un compromiso con el microempresariado porque tiene una situación de desigualdad tremenda con el gran empresariado. Y de eso nos tenemos que hacer cargo. Y obviamente que también nos hacemos cargo con este proyecto de ley, ingresando la gradualidad a 5 años, pero específicamente para ellos. Porque entendemos que acá el gran empresariado se ha llevado muchas utilidades durante tanto tiempo. Y en esa época de bonanza, ¿por qué no pensaron en reducir la jornada laboral? ¿Por qué no pensaron en aumentar el salario de manera significativa, pensando en todas las utilidades que se llevaron? Así que, por favor, hoy día avancemos pensando en el futuro del país. Para eso hay que pensar en la y los trabajadores. Otro tema que me gustaría señalar, bueno, yo también me junté con la CONAPYME. Me junté personalmente, tuve una reunión y también, obviamente, creo que tienen que estar incluidos en lo que avancemos en esta materia, en las mesas. Y también, bueno, con la CONUPIA se inició también un trabajo desde la bancada, se presentó la primera indicación en alusión a ese diálogo. Lo otro que me gustaría aclarar y que lo señaló el ministro insistentemente el día de ayer, en un discurso de 2 horas, que lo escuchamos, o sea, acá que no se diga que no se escucha al ministro. El ministro fue escuchado el día de ayer. Y en eso el ministro señaló que se van a ver afectados estatutos especiales, jornadas especiales. Y la verdad, dicho sea de paso, lo que se está modificando con este artículo es la jornada ordinaria de trabajo. Son las 45 horas que están establecidas en el código. No estamos tocando jornadas especiales. Así que, para que todos también estén tranquilos, acá no se va a ver afectado la Copa América, así que vamos a poder verla tranquilo, vamos a poder ver el fútbol, no hay problema. Y solamente para terminar, me gustaría que de aquí en adelante no demos este espectáculo, ¿cierto? Que decían los diputados del oficialismo. Sí, dieron un espectáculo el día de ayer, porque dilataron. Perfecto. Voy a cortarlo. Voy a cortarlo. No, usted también se excedía. No, pues, ya, por favor. Por favor. Oye, como votapresidente. ¿Está hablando? ¿Va a hablar usted? ¿Tiene la palabra, diputado Melero? No, usted tiene la palabra. Perfecto. Voy a dar mi voto. Voy a dar mi voto, diputado. ¿Puedo dar mi voto? ¿Puedo dar mi voto? Usted me va a autorizar a dar mi voto. Ah, perfecto. Qué falta de respeto, Patricio. Qué falta de respeto. Qué falta de respeto. Bueno, voy a votar simplemente. Voy a votar a favor, obviamente, de este artículo transitorio. Me parece que es necesario avanzar y obviamente que esto no va a quedar acá, diputado Melero. Esta falta de respeto hacia la presidencia de la comisión que no ocurre en otras comisiones. Y lo voy a hacer como punto de reglamento y lo voy a llevar a la Cámara, diputado Melero. No, la presidenta Resultado de la votación, señora presidenta. Ya había votado, diputado. Resultado de la votación. 7 votos a favor, 6 votos en contra. Aprobado el artículo transitorio. ¡Bravo! Diputada informante, presidenta. Presidenta, reglamento. Por favor, que se designe diputado informante. No, primero vemos el diputado informante y después le doy la palabra al punto de reglamento. Y le voy a dar primero la palabra al ministro. Le corresponde, presidenta, por el orden que tiene establecido la comisión, a la señora Cariola. Perfecto. Ministro, tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Comparto plenamente la voluntad que aquí se ha expresado todos los parlamentarios de que este Congreso tiene que ser un ejemplo de civilidad y de respeto a las normas democráticas para el resto del país. La cuna de la democracia tiene que estar definitivamente acá en el Parlamento. Y lamentablemente creo que el país no se llevó una buena impresión de la sesión de ayer en ese sentido. Y lo digo en mi calidad de ex parlamentario y hoy en calidad de ministro. Ustedes están aquí porque gente confió en ustedes, votó por ustedes, les dio un mandato. Y yo estoy aquí porque la mayoría de los chilenos eligió a este gobierno y tengo la obligación de hacerlo en base a dicho mandato. Y lo voy a hacer porque creo que ese es un deber de lealtad al país y a los principios que juramos defender. Solamente me voy a referir, y no voy a dilatar, porque yo no hay nada que votar para que dejarlos tranquilos y no me interrumpan, señalar un par de cosas que me parece fundamental. Este es un proyecto que impacta masivamente a los trabajadores. Y por tanto es súper importante hacerlo con calma y con seriedad. Cuando ingresa este proyecto, ingresa, como lo dije ayer tantas veces, con 2 artículos. Pese a que en el mensaje del proyecto, que lo leí, se decía que se modificaban 6 y solo se modificaron 2. Seguramente se les olvidó o se equivocaron o desconozco la razón, pero de 6 artículos que
el proyecto explícitamente decía modificar, solo modificaron 2. Al darse cuenta del error, que fue público, presentaron indicaciones hace 2 semanas, donde se hacía aquello que el proyecto anunciaba. Esas indicaciones fueron objeto de debate público porque también tenían contradicciones unas con otras. ¿Cuál es la solución? Se retiraron todas las indicaciones. Y entonces tenemos con un proyecto que anuncia 6 artículos que se modifican y que modificó 2. Se presentaron 6 indicaciones para hacer lo que no se hacía y se hace el debate aquello y ahora nos enteramos que todas esas indicaciones ya no existen, que ya no están. Y por tanto, cuando nosotros decíamos que este proyecto afecta a la remuneración de todos los trabajadores en Chile que tienen renta variable, ahora no hay ni un artículo que protege a los trabajadores que tienen renta variable y se les va a caer el sueldo, se les va a disminuir. Yo quisiera hacerme cargo de 2 cosas que han dicho. Brevemente, el trabajador portuario trabaja por día, ¿no es cierto? Y tiene un turno, tiene turnos. Y tiene turnos que en algunos casos son de entre 4 y 8 horas, en otro caso de 6. Depende lo que acuerden, pero tiene límites, ¿no es cierto? Este proyecto de ley, tiene un artículo tajante, que lo acaban de retirar hoy, y que establecía que todas las jornadas especiales, todas, sí, más, sí, por favor, continúe, ministro. Artículo 3º transitorio. Toda otra norma que alude a una oración de jornada ordinaria de trabajo contenían estatutos especiales. Todos los estatutos especiales del Código son aquellos que tienen jornadas especiales. Deberán adecuarse a la jornada ordinaria de trabajo en 40 horas reguladas en la presente ley. Si retiran aquello es porque obviamente reconocen que estaba mal puesto, que estaba equivocado. Los estatutos especiales son los que tienen los trabajadores portuarios, los conductores de camiones, los trabajadores agrícolas, que también, al igual que en el caso de los turnos, se les paga en base al trabajo al día y que con esta norma se les rebajaba, como así se les van a rebajar también, si esta norma se aprueba, los turnos. Y en vez de hacer 5 turnos, 6 turnos, 7 turnos, dependiendo de la hora de aquellos, tenían que hacer menos. Agradezco que se hayan dado cuenta de que esa norma estaba mal puesta porque afectaba precisamente a los trabajadores portuarios y a todos los estatutos especiales. Pero en vez de ocultar, más vale reconocer los errores, y todo el mundo se puede equivocar. Segundo, yo en esto tengo la petición expresa de la CONAPYME y de la SECH en señalar categóricamente, y ellos lo hicieron públicamente, que están absolutamente en contra del acuerdo, de la indicación anunciada por la democracia cristiana y de este proyecto de ley. Lo han hecho públicamente en declaraciones que están en las páginas web. Tanto la SECH como la CONAPYME, yo no se las voy a leer, pero en este instante se las está mandando desde mi celular a su mail. Están absolutamente en contra. Y por último, Presidenta, yo con esto termino. Lo concreto es que aquí el proyecto se va a la sala sin gradualidad, no hay ninguna garantía que se apruebe, sin gradualidad, con una norma que establece una desprotección total respecto a la remuneración de los trabajadores. Había una que intentaba a los trabajadores con renta variable que no les bajara el sueldo, se eliminó. De tal manera que el proyecto llegó en su peor versión a la sala. Y creo que eso es preocupante, porque pensar que esto se va a arreglar en el camino es jugar un poquito a la especulación con el sueldo de los trabajadores. Y termino diciendo una cosa. El presidente del Senado, Patricio Guócar, con el Senado declaró inconstitucional una rebaja de jornada que imputaba la colación a ella. El presidente de la República, Ricardo Lagos, y está en acta, explícita, textual, le tuvo que dar el patrocinio a través del ministro Ricardo Solari a la indicación que bajó la jornada de 48 a 45 horas porque se debatió y se estableció que era inconstitucional y está en acta. Está en acta y si usted me da el tiempo se la leo. ¿Quiere que se la lea? Continúe, ministro. En dicha acta explícitamente el ministro Solari establece que él está de acuerdo con darle el patrocinio bajo 2 condiciones: que sea un acuerdo amplio y que tenga gradualidad. Ante lo cual los senadores, en acta textual, establecen que
en esas condiciones se zanja el problema de la constitucionalidad. Esto está escrito, no es un invento mío. En tercer lugar, el presidente de la actual Cámara de Diputados declaró inadmisible la rebaja de 40 horas. El expresidente de la Cámara de Diputados, Osvaldo Andrade, declaró inadmisible la rebaja de 40 horas. Por escrito. Y el expresidente de la Cámara de Diputados, Fidel Espinosa, la declaró inadmisible, la rebaja de la jornada. De tal manera que aquí, y con esto sí que termino, Presidenta, créame que el deber de hacer respetar la Constitución no tiene que ver con este proyecto, tiene que ver con cualquier iniciativa que atente contra lo que es un Estado de Derecho. Si un diputado de derecha, de centro o de izquierda mañana presenta un proyecto de ley que termina con la gratuidad en la educación, por ejemplo, porque no le gusta, y una mayoría circunstancial considera que eso es admisible, ¿es bueno para el país que ese proyecto prospere? Si mañana un diputado quiere derogar el impuesto, el IVA, porque considera que hay ciertos productos que están muy caros, y hay una mayoría circunstancial, como lo hubo en este proyecto de 40 votos, que lo declara constitucional, ¿es bueno para el país que eso ocurra? Y si es un gobierno de izquierda o derecha, ¿es bueno que el país acepte eso? Definitivamente no. Y cuando nosotros tomamos la decisión, y lo comunicamos ayer y lo ratificamos hoy día, de ir al Tribunal Constitucional, es porque no es una opción que estamos tomando, es nuestra obligación, la misma obligación que tiene el Parlamento, que es de respetar y de hacer respetar la Constitución por este proyecto y por cualquier iniciativa que afecte la estabilidad y el Estado de Derecho. El diputado de la Democracia Cristiana legítimamente no le gusta el sistema presidencial, no le gusta. Lo que hay que hacer es proponer cambios al sistema presidencial y promover un proyecto para volver al semipresidencialismo o al parlamentarismo. Mientras aquello no ocurra, no se puede pasar por arriba de la Constitución. Tal como lo dije ayer, el presidente Eduardo Frei Montalva fue el que estableció ni más ni menos que la causal de competencia exclusiva del presidente de la República en los casos que hoy día estamos hablando. El presidente Salvador Allende fue el que exigió que aquello se cumpliera, y muchos otros presidentes. No puede ser que un diputado, porque no le guste un sistema de gobierno, quiera pasar sobre él y sobre la Constitución. Por eso que, con mucho respeto, y termino, Presidenta, mi obligación como ministro es respetar fielmente la Constitución, pero especialmente hacerla respetar cuando el Parlamento o una mayoría del Parlamento no lo hace. Muchas gracias. Perfecto, ministro. No, es que no es sobre el punto. El diputado Melero tenía un punto de reglamento. Sí, muchas gracias, señora Presidenta. Creo que ¿diputado? Ya ha definido el diputado. ¿Sí? Es que, como es punto de reglamento, o si no, para continuar. Sí, reglamento. ¿Qué punto de reglamento? Artículo 226, 227 del reglamento, artículo 67 de la Constitución Política del Estado y artículo 15 de la Ley Orgánica del Congreso, señora Presidenta. Ya, perfecto. Le doy la palabra, diputado. Consta en esta comisión, señora Presidenta, 2 informes oficialmente ingresados por la Dirección de Presupuesto, en que clara y fundadamente se establece que este proyecto de ley irroga gasto para el Estado. Está fundamentado, está a disposición de todos, aunque no pudimos darle lectura ayer. Me imagino que los señores diputados, que si son muy estudiosos, lo habrán leído con detenimiento y se darán cuenta que hay 14.000 funcionarios regidos por el Código del Trabajo que le prestan servicios al Estado, que de rebajarse la jornada laboral en los términos que está establecido en este proyecto de ley, significarán un gasto para el Estado. Está además clarísimo el ejemplo también en el informe de los auxiliares de la educación, y está también clarísimo en el informe el impacto que va a tener sobre el impuesto de primera categoría una rebaja horaria que va a terminar o podría terminar afectando la productividad del país. Por consiguiente, señora Presidenta, nosotros consideramos, los diputados de Chile Vamos, que este proyecto de ley, antes de ser conocido por la Sala, tiene que ser conocido y estudiado por la Comisión de Hacienda. Bien, lo dice hoy día en la mañana el expresidente de la Comisión de Hacienda, el demócrata cristiano Pablo Lorenzini, que dice debe pasar por la Comisión de Hacienda porque tiene un impacto numérico. Tiene toda la razón el expresidente de la Comisión de Hacienda, pero más allá de lo que él dice, señora Presidenta, el artículo 67 de la Constitución Política del Estado dice que no podrá el Congreso,
aprobar ningún nuevo gasto con cargo a los fondos de la Nación sin que se indiquen al mismo tiempo las fuentes de recursos necesarias para atender dicho gasto. Este proyecto de ley no tiene un informe de esa naturaleza. Los autores del proyecto hasta el día de hoy han reconocido que no han hecho estudio alguno de su productividad y su impacto económico, y ha tenido que ser, en una situación inédita, que la Dirección de Presupuesto tenga que informar un proyecto de una moción parlamentaria por el hecho de que no tienen atribuciones para hacerlo. Pero ha sido clarificadora, y por consiguiente, en virtud del artículo 67 de la Constitución Política, tenemos la obligación de que al aprobarse estos nuevos gastos, la Comisión de Hacienda se pronuncie. Para redundar más, señora Presidenta, el artículo 14 de la Ley Orgánica del Congreso señala, comillas, que los fundamentos de los proyectos deberán acompañarse en el mismo documento que se presente conjuntamente con los antecedentes que expliquen los gastos que pudieran importar la aplicación de sus normas, la fuente de los recursos que la iniciativa demande y la estimación de su posible monto. Yo me imagino que esta honorable comisión no querrá seguir infraccionando la Constitución y la ley. Y ahora sí, si queremos avanzar seriamente, como nos ha convocado la diputada Alejandra Sepúlveda, escucharemos la opinión de los diputados, donde ustedes también tienen mayoría, en la Comisión de Hacienda. Me imagino que no tendrán temor alguno que la Comisión de Hacienda, como lo ha dicho el diputado Lorenzini, conozca este proyecto y que además, señora Presidenta, los artículos 226 y 227 del reglamento de la Cámara señalan que la Comisión de Hacienda deberá también conocer en forma exclusiva los artículos de los proyectos informados por las comisiones técnicas, en este caso, que tengan incidencia en materias presupuestarias y financieras del Estado. Y el artículo 227 del reglamento dice además que los proyectos no podrán seguir su curso reglamentario sin el informe de la Comisión de Hacienda, ni aún por el acuerdo unánime de la Cámara en los términos que es todo. Entonces, señora Presidenta, yo quisiera pedirle que usted resolviera, como corresponde, que este proyecto, antes de ir a la sala, sea conocido por la Comisión de Hacienda. Gracias, señora Presidenta. Diputado. El diputado Víctor Torres, que fue aludido por el ministro, quiere responder sobre el punto en particular. Señora Presidenta, ¿en virtud de qué estamos debatiendo eso? No, a ver. A todos y abrimos un nuevo debate. ¿Cuál es No, pero es sobre... A ver. ¿Cuál es el punto del reglamento? ¿Qué artículo del reglamento usted está...? No puede. No puede. Obvio que puede replicar. No puede hablar cuando quiera. Si estamos, ya terminó el debate. No. ¿Quiere replicar? Entonces nos da todo. Abrimos debate de todos y nos da tiempo a todos. Diputado, ya terminó su Si palabra. el diputado tuviese respeto y escucha a la presidenta que dirige la sesión. La presidenta nos ha... No, a ver, por favor, no. A ver, voy a llamarlo al orden. Diputado Melero. O sea, respete las Se roba la palabra presidenta, constantemente, diputado Melero, desde el día de ayer. No. Yo también le he llamado la atención a los otros diputados, así que no se preocupe. Diputado Víctor Torres. Muchas gracias, presidente. Yo tengo derecho pleno, al igual que todos los parlamentarios de esta comisión, a responder y a usar mi derecho a réplica cuando sea aludido directamente por el ministro. Y eso se lo solicito a quien dirige hoy día esta comisión, que es la presidenta de la comisión. Si hablamos de respetar la Constitución y las leyes, lo mínimo es respetar a la autoridad que está hoy día dirigiendo, que es precisamente la presidenta de la comisión. Dicho esto, yo quiero clarificar un punto, ¿ya? Aquí el ministro lo que ha dicho es que prácticamente porque un parlamentario tiene una convicción determinada sobre un sistema de gobierno, es que nosotros estaríamos permitiendo avanzar en una cuestión que no es constitucional. Pues bien, quizás yo no fui claro en explicarme, ¿ya? O a veces en la mañana la capacidad de comprensión no es la mejor. Lo que voy a decir es bien claro. Yo hice un punto respecto a mi convicción de un sistema de gobierno y he actuado en consecuencia, porque hace algún tiempo presenté un proyecto o soy coautor de uno que habla o avanza hacia el semipresidencialismo. No obstante eso, yo no he hecho cuestión respecto de cuáles son precisamente las limitaciones que tienen los parlamentarios. El cuestionamiento que yo he hecho y que yo creo que es inconcebible es la interpretación extensiva que los propios parlamentarios hacen de estas limitaciones, aumentándolas más aún. Y esta interpretación extensiva lo que hace es consolidar un presidencialismo monárquico. Eso es lo que he dicho y es lo que reitero. Entonces es la actitud del Parlamento la que yo estoy cuestionando respecto de dicha interpretación. Y además de eso, solamente decir
que en el caso de los trabajadores portuarios, la evaluación que ellos hacen es en virtud y en mérito respecto al proyecto de ley, que ya sabemos que lo que hace es simplemente hacer una modificación a la norma general y no a los estatutos especiales, y obviamente esa había sido una indicación que fue retirada. Por lo tanto, lo que ellos plantean claramente es que no corresponde establecer ni usarlos a ellos. No quise leer completa la declaración, Nicolás, porque fue una declaración bastante más dura, porque ellos efectivamente lo que decían era que no querían ser utilizados como ejemplo en la discusión, porque ellos aprueban y respaldan precisamente este proyecto de ley. Estas dos cosas yo quería clarificarlas, Presidenta, porque fui directamente aludido y obviamente había que responder. Gracias, diputado. Tiene la... Sí, perfecto, diputado, o sea, ministro. Presidenta, brevísimamente, que no haya ni una duda respecto a lo que estamos hablando. Esta indicación que modificaba el cálculo de los turnos a los trabajadores portuarios que tienen jornadas especiales fue retirada hoy. El debate, el día de ayer, quedó en evidencia que sí afectaba los turnos de los trabajadores portuarios, como también los trabajadores agrícolas y otros tantos más que ayer hablamos. ¿Por qué no somos honestos en reconocer el error que dicha indicación proponía? En buena hora se retiró, porque era una pésima indicación. Pero en vez de justificar aquello como un hecho casual, reconozcamos el error. Esa indicación afectaba a los trabajadores del campo, afectaba a los trabajadores portuarios, y esa es la verdad. Y también quiero decirlo esto, porque hay muchas otras normas que hoy día tiene este proyecto que siguen afectando a los trabajadores y que no han sido retiradas. Por ejemplo, mañana, si esta ley fuera aprobada y un trabajador tiene renta variable, le va a bajar el sueldo. Y no hay ninguna norma de este proyecto que proteja el sueldo de ese trabajador. Y en Chile, trabajadores con renta variable son muchísimos. Nuestra estadística, de acuerdo al Seguro de Cesantía, es que supera un 30%. De tal manera que estoy advirtiendo que así como ayer advertí eso y provocó el retiro de la indicación, y me parece bien, estoy advirtiendo que este proyecto le va a bajar el sueldo a muchos trabajadores. Confío en que no es la intención de ustedes que aquello ocurra, pero lo van a hacer si no lo corrigen. Por eso es que yo llamo a la responsabilidad, Presidenta. Gracias. Perfecto. Señor Castro. Gracias, Presidenta, por su intermedio. Bueno, haber saludado al ministro, que no tenía la oportunidad de haberlo saludado. Hago mención al artículo 226 que habló el diputado Melero, y pediría, por favor, cuál es la orientación, cuál es la visión que tiene la Secretaría con respecto a que este proyecto pasara a la Comisión de Hacienda. Gracias. Perfecto. Yo primero me voy a hacer cargo del punto que señala el diputado Melero. Y según el artículo 244 del reglamento, número 15, tengo la atribución como presidenta de definir los numerales que van a la Comisión de Hacienda. Yo considero que este proyecto no irroga gasto presupuestario y que no debería ir por lo mismo a la Comisión de Hacienda. No requiere informe financiero, una moción parlamentaria, ni tampoco es un trámite obligatorio que debería pasar a la Comisión de Hacienda por lo mismo. Los proyectos, además, cuando ingresan, se define, de hecho, a qué comisiones debería ir, y por el conocimiento técnico que tienen las comisiones. Y se definió en su momento, por parte de la Secretaría, que debería venir a la Comisión de Trabajo. Yo coincido con ese criterio y no creo que debería ir a la Comisión de Hacienda, coincidiendo también con ese criterio también. Y además, quiero agregar un último argumento que tiene que ver con que, bajo la lógica aludida, o sea, de que todas las mociones parlamentarias podrían irrogar indirectamente gasto presupuestario. O sea, podríamos tener incluso la creación de nuevos delitos. De hecho, yo soy miembro de la Comisión de Seguridad, como la diputada Orsini. O sea, y ahí se han presentado una cantidad de proyectos de mociones parlamentarias respecto a aumentar las penas, crear nuevos delitos. O sea, todos esos proyectos de ley también de manera indirecta irrogan gasto presupuestario. O sea, necesitamos más cárceles, un sistema policial también que se haga cargo de ellos. O sea, me parece que estirar ese chicle finalmente termina en lo que dice el diputado Torres, en una excesiva atribución por parte del presidente de la República, limitándonos de manera restringida a nosotros los diputados para poder presentar mociones parlamentarias y de que éstas avancen. Y eso yo creo directamente, y lo digo directamente así nomás, me parece que busca restringir la democracia. Así de simple. Y me parece que acá también nosotros tenemos atribuciones por algo.
nosotros también tenemos las atribuciones de presentar mociones parlamentarias. Por algo fuimos electos, por algo somos parte de este Congreso. Y a pesar de que el gobierno en esta ocasión no esté de acuerdo con este proyecto de ley, nosotros tenemos el legítimo derecho de poder hacer avanzar nuestras mociones parlamentarias también. Por esa razón, considero que este proyecto de ley no tiene que ir a la Comisión de Hacienda, diputado Melero. A ver, perfecto. Bueno, es que primero por lo mismo, respondió el punto, y por las atribuciones que tengo, no, es que, a ver, yo simplemente voy a dar por despachado el proyecto a sala, porque tengo las atribuciones para hacerlo. Presidenta, pero antes quisiera hacer un reclamo de constitucionalidad, Presidenta. No, a ver, según le voy a dar al tiro la palabra al diputado Melero. Gracias, Presidenta. Por el reclamo de constitucionalidad que va a hacer, que es un punto distinto, porque, a ver, los puntos reglamentarios cuando son aclarados, se cierra el punto, así de simple. Así que, bueno, tiene la palabra diputado Melero por la reserva de constitucionalidad que tiene. Sí. Diputado Melero. Presidenta, yo quiero dejar claramente establecido que la decisión por usted adoptada en sus funciones de forma unilateral conlleva una clarísima infracción al artículo 67 de la Constitución Política del Estado, que señala claramente que no podrá el Congreso aprobar ningún nuevo gasto con cargo a los fondos de la Nación sin que se indiquen al mismo tiempo las fuentes de recursos necesarios para atender dicho gasto. Más aún, señora Presidenta, existiendo 2 informes oficiales del organismo del Estado que determina los gastos presupuestarios de la Nación. Usted está tomando una decisión sin fundamentar y sencillamente ha dicho no irroga gasto. Pero hay una crisis de competencia con respecto al organismo del Estado que sí dice que genera gasto. Y por consiguiente creo que esta decisión que usted ha adoptado es una infracción clarísima al artículo 67 de la Constitución y pido que se deje debida constancia en el proceso legislativo. Gracias, señora Presidenta. Voy a dar por levantada la sesión, ministro, porque ya está el punto resuelto. Yo le puedo dar la palabra, ministro, a usted, porque siempre tiene derecho a intervenir. No le voy a dar a ningún diputado más porque el punto está resuelto y listo. Yo tengo, yo tengo la atribución de dar la palabra y de definir el reglamento. Ministro, tiene la palabra. Sin perjuicio de que el reglamento establece que usted es quien tiene la facultad para calificar que va o no a Hacienda, yo respeto su calificación, solo quisiera decir en un minuto que es una calificación que no tiene precedente, primero, porque hay que no tiene precedente, primero porque el informe de la DIPRES que usted y la sala tiene, da cuenta de gastos directos e indirectos, Segundo, el director de presupuesto solicitó y se puso a disposición para venir a explicarlo para aquellos que no quisieran o no pudieran entenderlo y se les negó la posibilidad aquella. Si no quiere esta comisión escuchar el informe, si no quiere esta comisión escucharlo, es legítimo que la Comisión de Hacienda, que es la que ve los gastos, pueda hacerlo, pero usted no solo no lo acepta que Hacienda lo haga. Y finalmente, lo que él está señalando es lo que se ha señalado siempre en el Congreso, porque la inadmisibilidad del proyecto, por esta razón, ha sido calificada, como ya lo he dicho majaderamente, en el pasado siempre por los presidentes de la Cámara. Y finalmente, Presidenta, lo último que quería señalarle es que esta forma de calificar, finalmente, es lo que obliga a parlamentarios y al Poder Ejecutivo a recurrir a una instancia distinta al Congreso para exigir el cumplimiento de las normas constitucionales. Cuando alguien dice, oiga, usted quiere ir al Tribunal Constitucional, quisiera que los parlamentarios sean los que respeten la Constitución, pero cuando aquello no ocurra, el único camino que nuestra Constitución establece es un tribunal para que haga que los parlamentarios que se niegan a cumplir la Constitución, se niegan a que el informe financiero sea estudiado, se niegan a que el director de presupuesto sea invitado, la única forma de hacer respetar la Constitución es a través del Tribunal Constitucional. Y por eso que yo le insisto, le pido que reconsidere aquello y si no lo hace, está obligando
no generando la opción, obligando a los parlamentarios y al gobierno a hacer respetar la Constitución. Solo recordar que el director de la DIPRES fue invitado y no llegó a la sesión. Llegó... No, sí, así, es así. Bueno, perfecto. Se va a levantar esta sesión. Thank you.